Materiales Lisboa, todo en materiales de tapicería. BIA, apoyo legal y administrativo, consultores en materia jurídica, gerencial y tributaria. Dismequip, camillas y equipos médicos. Jiménez, Codeta y Asociados, cursos de capacitación en materia contable, administración y recursos humanos. Multiservicios Aregón, adiestramiento no convencional. Muy buenos días, amigos, sean bienvenidos a otra emisión más de Construyendo una Nueva Venezuela por su emisora Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Te recordamos que estamos también por internet y nos puedes oír desde cualquier parte del mundo por su página web www.radiosintonía1420.com.be e igualmente desde cualquier teléfono inteligente o smartphone con la aplicación TuneIn Radio. En la dirección de la radio está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Luis Guillermo Martínez y tras los micrófonos, conduciendo y produciendo este espacio, su servidor Luis López, certificado locutor número 48564 y productor nacional independiente número 27800. También te recuerdo que están los teléfonos de la emisora disponibles para cualquier comentario que quieras compartir con el resto de la audiencia. 264-1494 y 264-1619. Está el correo electrónico unavenezuelaposible@gmail.com y también está disponible la mensajería de texto por el 0412-721-2240. También te recuerdo que también te puedes comunicar con nosotros por el chat en vivo en la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com.be. Ubicas el enlace que dice audio en vivo y enseguida te direcciona a la aplicación del chat. Ya se activó. Nos dice invitado 740, qué bueno, quiero escuchar su programa porque tenemos que construir una nueva Venezuela donde todos estemos y sin exclusiones, saludos. Bueno, realmente esa es la intención de este programa, unas propuestas que permitan enrumbar este país por un mejor camino y tratar de subir la conciencia colectiva de todos los venezolanos. El señor Áñez nos dice, qué broma tan grande, ¿cuándo dejaremos de hacer colas? Invitado 606, Luis, dile a Áñez que cuando la rana eche pelos. Bueno, miren, eso realmente es como les decía yo la semana pasada, hay que tener paciencia porque ese cambio que se dio con la elección de los nuevos diputados, ellos no van a traer consigo ni el aumento de las reservas internacionales, ni van a traer consigo las inversiones que hacen falta en este país para aumentar la producción nacional. Ellos lo que van a tratar es, y también si los deja hacer una buena porción del oficialismo, que aún siguió ganando unos cuantos escaños, aproximadamente el 30% de los diputados aún es del polo patriótico, y supongo que ellos van a seguir tratando de convencer a la gente que el socialismo es la mejor forma de dirigir a una sociedad, y seguirán con sus argumentos por demás absurdos, pero bueno, esa es parte de la naturaleza humana cuando a veces la gente se empecina en cosas que no tienen ningún sentido. Paula nos dice, vivo en La Guaira y cónchale, hay tantas colas y lo peor es que no consigo lo que necesito. Y Carlos Fuentes, equilibrar y tratar de que se invierta y se controle. Así es, le estaba diciendo que la idea de estos diputados es que traten de corregir el entramado legal que tenemos, que tienen las inversiones detenidas. Y afortunadamente ya se lograron la mayoría calificada que es necesario para hacer una gran cantidad de cambios en el país. Quiero disculparme porque la semana pasada les había dicho que no habíamos conseguido la mayoría calificada, pero era porque yo estaba sacando las cuentas mal considerando los votos indígenas. Hasta la semana pasada les había dicho que ya estaban proclamados 107 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática y con los 3 diputados indígenas
eso llegaba a 110 y la mayoría calificada a partir de 111. Bueno, aún quedaban para la semana pasada 2 diputados pendientes de proclamación. Ya los 107 diputados que estaban proclamados para la semana pasada, vuelvo a repetir, más los 2 que efectivamente logró la Mesa de la Unidad Democrática, da 109. Según lo que he leído en las noticias, la Mesa de la Unidad Democrática dice que esos 3 votos indígenas son afectos a la Mesa de la Unidad Democrática. Quiere decir que los 109 ya proclamados de la MUD más los 3 indígenas, llegamos a un total de 112. Y la mayoría calificada de 2/3 partes se logra con 111 diputados. O sea que aparentemente ya todo está armado para que sí se puedan hacer los cambios que se necesitan. Por aquí tenemos, ya va que entraron varios mensajes y se me fue de la computadora un comentario de Juan Eduardo. Aquí está. Sería bueno que hicieran un programa donde se explique detalladamente las funciones de los diputados. Con gusto, Juan Eduardo, vamos a hacerlo la semana que viene, con la Constitución en la mano. Vamos a detallar hacer ese programa específicamente. En general, la función principal de los diputados es elaborar todas las leyes que hacen falta para que se rija nuestro comportamiento en esta sociedad, establecer todos los derechos y deberes. Ojalá que en verdad empiecen a hacer leyes como tal. Voy a desarrollarles en otro programa un tratado de un señor que escribió un ensayo de unas 40 páginas que se llama La Ley. Ese tratado La Ley es de Federico, si lo hablamos en español, Bastiat. Él allí explicó, un señor, creo que es alemán, si no es alemán es austriaco, de todos modos vamos a dejarlo ahí en stand-by para no caerles a mentiras, pero este señor, Frédéric Bastiat, hizo un tratado donde explicó realmente qué es lo que debe traer la ley. ¿Por qué? Porque aquí se ha hecho mal uso de ese instrumento. Por ejemplo, el libro azul de Chávez, el libro de donde se hablaba de las 3 raíces, la raíz bolivariana, la raíz zamorana y la raíz robinsoniana, eso fue convertido en ley. Algo allí como una carta de intención de cómo ejercer el gobierno. Incluso el plan de la patria fue decretado ley. Entonces, ese tipo de disparates, ojalá tratemos de que no incurran estos nuevos diputados. Teodoro nos dice, buen día, qué bueno que lo aclaras. Lo que menos acceso a la educación tienen están siendo manejados y creen que los nuevos diputados lograrán el milagro. Hay que explicar que evitarán a través de leyes que siga el despelote, que se propicien las circunstancias para que estemos mejor. Teodoro nos habla desde Chulavista. Juan Eduardo nos dice, oye, está bien activo el chat hoy, qué bueno. Juan Eduardo, mayoría calificada, ¿qué tal? A trabajar se ha dicho. Berenice, no sé qué impresión tienen ustedes, pero hay este mes más carencias que nunca, es que ya ni refrescos hay. 3 tomates, 398 bolívares, ni idea de qué haré de cena navideña. Desde Macaracuay nos dice Berenice, muy preocupada. Y Eliana, tenemos muchas leyes que no se aplican, precisamente Eliana, no se aplican porque se convierten en ley cosas que son absurdas. Entonces no tienes cómo aplicarlas. Por ejemplo, fíjense, hay 2 cosas que a mí me preocupan mucho, por ejemplo, de la propuesta de la oposición. Fíjense que yo no, como ustedes bien saben, para mí no me gusta para nada la gestión de este gobierno, pero también soy sumamente crítico cuando la oposición de repente también trata de hacer cosas equivocadas para corregir lo que ya está malo. Por ejemplo, que no se habla de la ley de primer empleo. O sea, tú no puedes establecer en una ley que todo el mundo va a tener derecho, los jóvenes van a tener derecho a un primer empleo cuando no hay las condiciones necesarias para que haya inversión. Si aquí se empezara, no perdiendo el tiempo, haciendo una ley del primer empleo, por ejemplo, sino corrigiendo las cosas que sean necesarias para que haya bastante inversión, van a sobrar las fuentes de trabajo. Y los jóvenes que están desempleados van a tener su primer empleo, su primero, segundo, tercer, cuarto empleo. Y si no les gustan las condiciones de ese primer empleo, van a poder seguir para otro y no va a haber ni siquiera necesidad de estar dictando unos decretos eternos de inamovilidad laboral. O sea, el problema del desempleo no se corrige prohibiéndole a los patronos que voten a los trabajadores.
No, es que mira, no puede ser que un trabajador esté enquistado en un puesto de trabajo y no pueden obligar a un patrón tampoco que tenga a un trabajador al cual no quiere. ¿Qué es lo que tienen que tratar de hacer? Un entramado legal que permita que proliferen las inversiones para que entonces sobren los trabajos. Creo que así es como más, tiene más sentido común el planteamiento. No sé qué me dicen ustedes, mis queridos radioescuchas. Eliana, ajá, siguiendo con lo de Eliana que la interrumpí, tenemos muchas leyes que no se aplican y otras que son inaplicables. Se ha abusado de muchas medidas populistas. Se tiene que incentivar la empresa privada. Mire, yo creo que este prácticamente es como la oración que yo siempre digo aquí en el programa. No hay inversión o no habrá inversión en Venezuela ni en ningún país del mundo si no se respeta la propiedad privada. Si no hay un libre mercado, si no hay moneda sólida, si el gobierno no se le pone límites en su actuación y si no hay seguridad jurídica. El capital, siempre se los he dicho, es dinámico, no es estático. El capital se va al sitio donde estén las condiciones para que se pueda desarrollar su actividad. Por eso que hay tanta fuga de capitales. Mire, en Venezuela hay fuga de todo, hay fuga de cerebro, hay fuga de personal capacitado, que es sumamente grave, hay fuga de capitales. Mire, la fuga de capitales en Venezuela en los últimos 10 años yo creo que está por alrededor de 500.000 millones de dólares. Entonces, por ejemplo, se plantea también acudir al Fondo Monetario Internacional por un préstamo de 30.000 o 40.000 millones de dólares, cuando eso se va a ir igualito, si no se mejoran las condiciones, se va a ir igualito a un foso. ¿Por qué? Porque quien ejecuta el presupuesto nacional es el Poder Ejecutivo. Y si siempre se gasta en unos programas sociales que no tienen ningún retorno y no se apoya a la inversión privada, seguiremos simplemente gastando y gastando y gastando. Eso es como que un ama de casa, vamos a poner un ejemplo sencillo, un ama de casa, no trabaje, sea simplemente una ama de casa, y el esposo sea el que trabaje y gane un salario, qué sé yo, un salario de 20.000 bolívares. Y entonces y tienen 3 hijos, metan a los 3 hijos en colegios privados, los pongan aparte en actividades extracurriculares, adicionalmente a esto hagan un mercado súper extenso y además de eso le regalen otra parte del mercado a 2 o 3 vecinos. Bueno, eso es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela sale más de lo que entra. Y el nombre técnico de eso es el déficit fiscal. El déficit fiscal en Venezuela es aproximadamente del 18% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto vamos a asimilarlo a ese salario de ese padre de familia del cual les estaba hablando ahorita. Supongamos que el padre de familia gane 100 bolívares. El déficit fiscal de Venezuela o de esa casa, para hablar de los paralelismos, es de 18%, es decir, entran 100 y se gastan 118. ¿Cómo se compensan esos 18 bolívares de déficit? Pidiendo prestado. En nuestro caso, ¿a quién le pedimos prestado? Antes le pedíamos al Fondo Monetario Internacional. Ahora se lo estamos pidiendo a China. El problema es que China no nos da el dinero con tanta insonante para que nosotros lo invertamos en que la gana no nos dé, sino que China nos da un porcentaje en yuanes. Y como esos yuanes no los aceptan en ningún lado, tenemos que comprar más mercancía china. O tenemos que entregar el petróleo, que es lo que llaman la entrega del fondo chino, para ir pagando ese dinero que nos prestaron desde esa nación. Eso está en aproximadamente 800.000 barriles diarios. Fíjense para que organicemos las cuentas. En Venezuela la cuota petrolera de la OPEP es alrededor de 3 millones de barriles de petróleo por día. La cuota de la OPEP es lo que tenemos asignado como tope para extraer. El total de la cuota el total de OPEP son 30 millones de barriles diarios de petróleo, de los cuales Arabia Saudita tiene un tercio, que son 10 millones. Entre Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos llegan a 15 millones de barriles de petróleo por día. Es decir, ellos tienen el 50% de la cuota. Venezuela tiene un 10% de 3 millones. No se sabe ni siquiera cuánto extraemos, porque si se va a examinar las cifras que proporciona PDVSA, no coinciden con las cifras que proporciona el Ministerio de Petróleo, ni coinciden con las cifras que proporciona la OPEP como organismo multilateral. Unos dicen que son 2.400.000, otros 2.300.000, otros 2.500.000. Total que ni siquiera cumplimos con ese 10%.
extraemos vamos a hablar de cifras conservadas de 2.300.000 barriles de petróleo por día, de los cuales 800.000 van para China. Unos 477.000 nos los pagan al mes de crédito, creo que es la negociación, y la otra diferencia es para pagar el dinero del fondo chino de todo lo que nos han prestado. Por cierto, préstamos que no son nada favorables para Venezuela. La otra vez leí la cifra que salió publicada en Reporte de la Economía, periódico que tampoco he conseguido más, lamentablemente, pero estaba allí que, por ejemplo, de los 55.000 millones de dólares que China nos había prestado, ya le habíamos pagado como 90.000 millones, 80.000 millones, algo así. O sea, es decir, ¿qué negocio es ese tan bueno y qué socio comercial es ese tan solidario que tenemos supuestamente? Cuando ya se le hemos pagado casi que el doble en intereses. Habría que ahora hacer una comparación de cuáles eran las condiciones de préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque si no, no tiene ningún absurdo seguir con esa negociación. Bueno, sí, yo entiendo cuál es el sentido de la negociación, que el Fondo Monetario Internacional cuando te presta, te dice, bueno, yo te presto, pero tú vas a corregir tus desequilibrios macroeconómicos, tú vas a arreglar mejor tus cuentas, tus finanzas. Eso es como que usted tenga un hijo un poquito desordenado y usted le diga, bueno, chévere, tú te quieres enderezar, yo te presto, pero eso sí, te me vas a poner a estudiar, te me vas a buscar un trabajo, te me vas a arreglar el cuarto. Así funciona el Fondo Monetario Internacional, funciona como un papá estricto que le dice, yo te presto, pero tú corriges tu manera de vivir. ¿Qué es lo que pasa con China? China es el papá que le dice, nah, chica, no importa, yo te presto, porque después tú siempre vas a seguir dependiendo de mí, y yo después, tus riquezas, me aprovecho de ellas. Como está pasando con muchos cultivos tipo A que están administrados exclusivamente por agricultores chinos aquí en Venezuela. Y nada de esos productos de la tierra se venden en el mercado interno. Todo eso va producto de exportación. Como pasa también con las inversiones de la faja petrolífera del Orinoco, como pasa también con las explotaciones de las minas de carbón en Zulia. Así que eso es algo que hay que corregir desde la Asamblea Nacional en la otra función que tienen, respondiéndole aquí a nuestro amigo que nos dijo que cuál era la función de la Asamblea Nacional, además de hacer leyes, es ejercer la función de control. Seguimos con el chat en vivo. Vicky, y no le puedes saltar a las leyes porque te entró un capricho y no estudiaste hasta las consecuencias. Así es, Vicky. Ese es el problema cuando se hacen las leyes sin un presupuesto. ¿En qué se va a invertir o todo aquello si va a tener sostenibilidad económica cualquier proyecto? Solís, bueno, pero le digo, tampoco porque se decreta inamovilidad quiere decir que no se puede despedir a un empleado, que dé razones para que el patrón lo pueda despedir. Hay empleados que se amparan en la inamovilidad laboral. Fíjate, Solís, fíjate que en teoría, si un trabajador incurre en una causal de despido justificado de la que está prevista en la ley orgánica de los trabajos, los trabajadores y las trabajadoras, como ahora se llama, se pudiera despedir. El problema está que cuando tú tratas de hacer que eso se resuelva en forma expedita y a tiempo y en los lazos preestablecidos en la inspectoría, te consigues con un muro. Porque hay una protección al trabajador por demás injusta. Chicho, Consecomercio dijo que la inamovilidad debe ser eliminada porque perjudica al trabajador. Mire, fíjense, hay una cosa en economía. Economía se habla de algo que se llama las falacias. Hay una de las falacias que es ad hoc y otra falacia que es, no me acuerdo el nombre, pero es algo así como de la generalización. ¿Qué significa esto? Miren, normalmente lo que le hace bien a una persona no quiere decir que le haga bien a toda la sociedad entera. Y lo voy a poner con el ejemplo de la inamovilidad. El hecho de que, por ejemplo, Pedro Pérez, por decir un nombre, esté amparado en la inamovilidad en una determinada empresa, aparentemente, si lo analizas a él individualmente, pudieras decir, oye, eso beneficia a Pedro Pérez. ¿Por qué? Porque Pedro Pérez no puede ser despedido de su trabajo y siempre va a tener estabilidad. Por eso les digo, en economía no se puede hablar
solamente uno se puede entender la economía desde factores micro. Porque ¿qué sucede? Cuando esa inamovilidad se generaliza, el espíritu empresarial de inversión se ahuyenta. Porque nadie va a querer invertir en un país donde de repente necesita reducir personal o intercambiarlo o hacer cualquier otra cosa o despedirlo porque simplemente el trabajo no le funciona, quiere a alguien que sea más eficiente. Cuando trate de hacer eso a niveles macro, eso va a traer como consecuencia que se va a desestimular toda la inversión en el país. Y si no hay inversión, no hay fuente de trabajo. Por lo cual, en vez de estar protegiendo el empleo con la inamovilidad, lo que estamos es fomentando el desempleo. Y si no, saquemos cuenta por las mismas estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística tiene dentro de sus funciones y publica en la página web, a ver si el trabajo informal no es lo que prolifera acá en el país. Aquí todo el mundo se dedica a ser chofer de carrito, a ser taxista, a ser bonero. O sea, no todo el mundo, pues corrijo, pero una gran cantidad de la población. Mototaxistas. Vean, caminen en cualquier avenida de Caracas y vean si en cada esquina no hay como 20 muchachos tirados en una moto viendo para el cielo. Pasando todo el día, la mitad del día, casi que ocioso. Esa gente no debería estar trabajando en una fábrica, en una empresa, en una oficina, en una industria, en un banco. Claro, porque son muchachos jóvenes, oye, una buena fuerza de mano de obra que tenemos allí que se está perdiendo. Y ni qué decir ahora del nuevo oficio venezolano que es el de mal llamado bachaquear. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Que aquí hay una economía totalmente distorsionada. Entonces cuando tú tratas de mejorar una individualidad, se afecta el colectivo entero. Esa es la falacia, no tengo en la mente ahorita el nombre exacto, pero vamos a ponerle que es la falacia de la generalización. Cuando tú tomas una medida que favorece a un individuo, termina afectando a una sociedad entera. Porque si tú le defiendes en la movilidad a qué sé yo, a 2, 3, 4 millones de trabajadores, terminas generando un gran problema de desempleo en unos 15, 18 millones de trabajadores que debería ser la fuerza activa venezolana. Rebeca nos dice: estimular la inversión extranjera, ofrecer seguridad jurídica al inversionista, la inseguridad ciudadana que evitará la fuga de talento joven, traerá turismo y 1 millón de cosas más, inversión en el sistema de electricidad, comunicaciones, vialidad, ferrocarriles, estimular al campo. Hay tanto que desbarataron en 17 años que será durísimo, desde Altamira. No, tienes toda la razón, Rebeca, y por eso es el llamado a la paciencia, porque son 17 años de continuo daño a lo que ya en Venezuela existía económicamente hablando. Si nos vamos objetivamente a analizar las cifras de crecimiento económico en Venezuela, sí, se pudiera decir que hubo un crecimiento de Producto Interno Bruto, pero no fue porque hubo un aumento de la producción petrolera, fue simplemente porque el precio del petróleo se disparó en los mercados extranjeros. Y tampoco podemos volver a decir Dios proveerá y vamos a viajar para solicitarle a nuestros compañeros de la OPEP que subamos el precio del petróleo. Que eso era cuando hace como unos 5 minutos les decía que Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos tienen el 50% de la cuota petrolera de la OPEP. Miren, esos 3 países ya dijeron, olvídense que el petróleo vuelve a $100. ¿Y por qué olvídense? Porque si el petróleo está a $100 en Estados Unidos, que tienen una gran cantidad de depósitos de esquisto y petróleo de lutitas, explotan ese petróleo y nos roban los mercados. ¿Qué es lo que hicieron esos países? Esos países ahorraron en la época de bonanza petrolera, en la época de las vacas gordas, como llaman, para que cuando el mercado, porque el mercado petrolero es cíclico, cuando el mercado produzca esa baja normal de los precios del petróleo a 30, 40 dólares, ellos ya no tengan que pasar penuria porque ya tienen los ahorros. ¿Qué es lo que hicimos en Venezuela? En Venezuela nos gastamos, en cuanto a templete, fiesta y rumba se inventó, en cuanto a campaña electoral se inventó todo, en cuanto a propaganda de televisión se inventó todo, nos gastamos todo en eso, todo ese producto de la renta petrolera alta, nos lo gastamos, no ahorramos y aparte que no ahorramos nos endeudamos.
O sea que la irresponsabilidad ha sido mayúscula. Vamos a seguir con el comentario de Rebeca, que está bien bueno. A estimular al campo. Mire, si tú no tienes una propiedad sobre la tierra, no va a haber el estímulo necesario para que la gente invierta en el campo. Eso es otra cosa que hay que corregir. La ley de tierras, eso es otro disparate cuando se le asignaron al Estado venezolano la propiedad sobre todas las tierras. ¿Por qué? Porque eso hace que nadie se vea motivado a invertir porque no tiene nada. El venezolano no es dueño de nada prácticamente. Incluso con ese disparate de la propiedad, la supuesta propiedad comunal o la propiedad social, que no es propiedad porque desde que uno está en segundo año de derecho, uno le explican que propiedad requiere de 3 atributos: el derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disposición. Disposición es vender. Si tú no puedes vender algo, porque ni los socios de cooperativa pueden vender sus bienes, porque si unos socios de cooperativa deciden dejar de ejecutar esa actividad, le tienen que traspasar la propiedad de los bienes a otra cooperativa que va a ejercer ramo, o sea, no lo pueden ni vender. Le hace la ley de asociaciones cooperativas para que vea lo que ya esté dispuesto, que no estoy inventando. Entonces, cuando tú tienes una propiedad que no lo es tal, tú no estás motivado a invertir. Lo mismo pasa que con lo que se ha promocionado acá, que es la economía o la agricultura econuco. No, la agricultura venezolana tiene que industrializarse. Y es más, eso incluye hasta, yo diría, que trabajar con productos modificados genéticamente, porque es una realidad que el fenómeno del niño está afectando los cultivos a nivel mundial. Tú requieres agregarle a los cultivos ciertas modificaciones para que esos cultivos sean resistentes a las sequías. No puedes estar pensando que vas a obtener los mismos resultados en cosecha cuando las condiciones climáticas cambiaron. Entonces, fíjense lo paradójico. Aquí decimos, no, vamos a proteger la salud del pueblo y no prohibimos los productos modificados genéticamente, pero sí importamos productos cultivados en otros países con modificaciones genéticas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Supuestamente estamos protegiendo la salud, no permitiendo que aquí se cultive con esas mejoras genéticas, pero sí importamos los productos hechos en otros países con esas mejoras. Entonces, ni invertimos aquí en el campo, ni dejamos de invertir, gastamos las pocas divisas que están entrando del petróleo en comida importada, porque recordemos que ahora en Revolución se pasó de un 80% de consumo nacional a un 80% de consumo importado. Otra gracia de los 17 años de Revolución. Ajá. Ferrocarriles. Sí, bueno, Rebeca, haría falta la inversión en ferrocarriles, pero oye, eso demanda bastante dinero y creo que la masa ahorita no está para bollos, así que esa obra del ferrocarril seguirá detenida. Vialidad, también es necesario la vialidad para que pueda haber traslado, incluso incluye los ferrocarriles, transferencia de mercancías de un sitio a otro. Electricidad, fíjense, electricidad. Hasta, creo que era Lenin o Marx, uno de los dos, los grandes exponentes del comunismo, decían, para que un país se desarrollara, electrificación y soviets. Los soviets eran como decir los consejos comunales. Entonces ellos decían que para que Rusia fuera grande requería de 2 condiciones: los soviets y electricidad. Y aquí la inversión en electricidad también está por el piso. Y no es una inversión en electricidad como la que hicieron acá, perdón, como la que hicieron acá en plantas de estas termoeléctricas, que aparte se requería importar gas para ponerlas a funcionar, porque ni siquiera estamos extrayendo gas. Venezuela tiene la reserva de gas más grande del mundo probada y tampoco extraemos gas. Entonces tenemos unas plantas termoeléctricas que pudieran funcionar con gas, pero están funcionando con gasoil. Y como tampoco hacemos gasoil, tenemos que importarlo. Entonces estamos en un círculo vicioso de despelote, por decirlo así. ¿Dónde tenemos que hacer? Tenemos que invertir en las energías alternas de combustible. Y allí es donde yo siempre les he dicho una propuesta, que es la de crear una Universidad Nacional de Investigaciones Científicas de Alta Tecnología, donde la gran cantidad
de egresados universitarios sean en el área de la ingeniería, para que nos podamos poner a la palestra de los avances tecnológicos, como en su momento fue Venezuela, que Venezuela fue punta de lanza en desarrollo tecnológico. Es más, cuando se creó el IBIC, el primer reactor nuclear de América Latina estaba instalado allí en Los Teques. Lo que pasa es que ya está en desuso. Y le proveyó de electricidad a varios sectores de los Altos Mirandinos por unos cuantos años. Primer reactor nuclear de América Latina en Venezuela, gracias al IBIC. Y esa inversión que hizo este señor, el general Marcos Pérez Jiménez, a través de un proyecto llevado por ¿cómo es que se llama este señor? Humberto Fernández Moreán, creo que era el nombre de él, que era ministro para la época de tecnología, creo, o algo similar el nombre que tenía, que gracias a que fue ministro de Pérez Jiménez, de aquí fue exiliado, y este señor, este venezolano, fue el inventor del bisturí de diamante, venezolano, para que lo sepan. Está en yo sé que se me olvidan las cosas, ¿no? Está en una especie de asociación junto con Marie Curie, Pierre Curie, o sea, son como 7, 8, 10 personas que están solamente allí reconocidos como las personas con más avances tecnológicos, y uno de ellos es venezolano, este señor Humberto Fernández Moreán. Y además de eso fue el coordinador del proyecto lunar de Apolo, de la NASA, para estudiar las piedras lunares, para que ustedes vean cómo en Venezuela los venezolanos cuando quieren destacarse se destacan. Disculpe que me encadené, que es la digresión, pero entonces continúo con lo que decía Rebeca. Vamos a cerrar aquí la idea de 2 minutos, porque me está haciendo señas Luis que tenemos que ir a identificar la emisora, estimular la inversión extranjera. Ahí difiere un poco de ti, Rebeca. Creo que tenemos que empezar por estimular la inversión nacional. Aquí hay plata bastante para invertir. Ofrecer seguridad jurídica es parte de lo que habíamos dicho. Oye, entraron muchos mensajes y se me fue para acá. Vámonos con los compromisos comerciales y después identificamos el mensaje. Ya venimos con más de Construyendo una Nueva Venezuela por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. ¡Jonrón de las Águilas del Zulia! Volando el campeonato y la Serie del Caribe. Siga todos los partidos de las Águilas del Zulia por Radio Sintonía 1420 AM. El circuito exclusivo de las Águilas del Zulia. Volando más alto en el béisbol profesional venezolano por Radio Sintonía 1420 AM. Todos los martes, de 11 a 12 del mediodía, te invitamos a escuchar Gerencia Pública, un espacio dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellano. Gerencia Pública, por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Amigos, radio escuchas, familia y en general pueblo venezolano. Radio Sintonía 1420 AM, el programa Gerencia Pública y su vocero, quien les habla Silvio Castellanos,
Queremos desear a todos que la Nochebuena se convierta en la mejor oportunidad de unir a nuestras familias y dejar atrás todo lo que en un momento dado nos alejó y tengamos así una cena hermosa donde el amor sea el protagonista. Asimismo, de manera sincera y fraternal, es nuestro anhelo que el próximo año no solo sea pleno de salud y armonía espiritual, sino rebosante de amor y de éxitos en todo lo que nos propongamos. Que el gran arquitecto del universo permita que el año entrante sea el año de la reconciliación y del nuevo rumbo para Venezuela. Sintonía 1420 AM. Bueno, muy bonito el mensaje navideño de acá de nuestro compañero, el doctor Silvio Castellano, del programa Gerencia Pública. Ya yo voy a grabar el mío también para, bueno, darles un mensaje de esperanza para este próximo año 2016, que ojalá comience el verdadero cambio que hace falta. También estoy muy contento por mi otro amigo. Estaba aquí tratando de arreglar el chat en vivo y veo que tiene muy buenos comentarios el programa Lo Mejor de Ambos Mundos, de mi amigo Juan Arévalo. Excelente profesional. Fue mi profesor en la especialización, en el posgrado de gerencia empresarial. Entonces, bien contento porque ¿cuántos programas lleva ya, Juan? Lleva 4 programas, Lo Mejor de Ambos Mundos, y no me ha invitado. Déjame, ya lo voy a llamar para reclamarle, porque no me ha invitado y entonces tengo que estar. Ya vine al programa de Henry Stephen, vine al programa de César Valderrama, he hablado del programa de Silvio Castellano y Juan Arévalo no me invita. Bueno, y los invito cada martes a las 8 de la mañana. Lo Mejor de Ambos Mundos con el doctor, el profesor de posgrado universitario Juan Arévalo, y parece que tuvo un programa bien interesante hoy conversando de Reiki. Entonces los invito cada martes a las 8 de la mañana. Tienen el martes, miren, ocupado con Radio Sintonía. Arrancan a las 8 con Lo Mejor de Ambos Mundos de Juan Arévalo. Y también está ya colgado en YouTube los programas de Juan. Arrancan a las 8 Lo Mejor de Ambos Mundos. Siguen a las 9 con el profesor Padrón. Se quedan a las 10 con Construyendo una Venezuela. Y rematan con Gerencia Pública a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Y la Vinotinto después para que también, es de full el programa, ¿no? Sí, para que también rematen con el deporte. Allí tienen un martes bien interesante acá en Sintonía 1420 AM. Y los jueves, bueno, después se quedan con mis amigas Soreli y Anubis Díaz en loqueacontece.com. Seguíamos con el comentario de Rebeca, que está bien bueno, está bien completo. Les decía que discrepaba un poquito de la inversión extranjera, porque primero hay que estimular la inversión nacional y luego después sí abrirle las puertas a la inversión extranjera. Ofrecer seguridad jurídica al inversionista, parte de las 5 condiciones que hablábamos antes para que la inversión prolifere. La inseguridad ciudadana, eso es lo principal también. Eso es lo que yo siempre aquí he hablado como el pentágono de la crisis venezolana. Si nosotros analizamos todos los problemas de Venezuela, podemos concluir que la crisis venezolana es de corte sistémico. Es decir, tenemos una falla en diversos sistemas que hacen que, como son interdependientes unos a otros, hace que tengamos un problema estructural. ¿Cuáles son esos problemas estructurales venezolanos? La inflación más alta del mundo, la corrupción, la delincuencia, la falta de unas adecuadas políticas educativas y la falta de condiciones o fuentes de trabajo formal y bien remunerado. Cada uno de esos problemas podemos llegar a concluir que son causas y consecuencias de sí mismos. ¿Por qué? Porque si hay alguien a quien no le han inculcado una educación con valores, una buena educación ciudadana, una educación con ética, no le alcanza y aparte no está formado como un buen profesional o con un oficio, no hay fuentes de trabajo formal y bien remunerado, tienes una inflación altísima, que en lo que trabajas el poder adquisitivo que tienes no te alcanza para comprarte ni los bienes más necesarios, o terminas yéndote por la vía delincuencial, o incluso si ejerces un cargo público, terminas corrompiéndote. Entonces, si no arreglamos esos 5 problemas en forma simultánea, no podremos evitar esto que dice acá Rebeca,
evitar la fuga de talento joven, traerá turismo y 1 millón de cosas más. Es lo que decía Rebeca aquí. Bueno, gracias Rebeca por esa magnífica intervención. Roberto, escuchando de los amanes, tampoco es recomendable todos estos momentos locos que descontrolan las empresas y que no resuelve, porque todo sube, sube y sube y nada baja. Y lo de los precios justos no lo entiendo porque los precios asombran. Esto sin ánimo a críticas. Fíjate Roberto, esto es parte también de la falacia, vamos a decirle que de la generalización, porque ese no es el nombre técnico. Fíjense, el hecho de que a alguien individualmente considerado le suban el salario mínimo o a un sector de la sociedad, no quiere decir que eso sea lo mejor para toda la sociedad entera, porque entonces caemos en ese espiral inflacionario del que siempre les he hablado. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Lo que tenemos que lograr es que la moneda sea estable para que a ti siempre te alcance el dinero para comprar todo lo que te necesites. Miren, yo siempre recuerdo a mi mamá que decía, mira, una locha de tomate, siempre era lo mismo, por años de años. Porque en algún momento Venezuela, el bolívar venezolano, nuestra moneda nacional, fue considerada como la más estable del mundo, quizás solamente superada por el franco suizo. ¿Por qué es estable? Porque siempre conserva su poder adquisitivo. O sea, lo que tú siempre te vas a poder comprar con un dólar, con un franco suizo, con una libra esterlina, con un euro, va a ser similar. La inflación en Suiza, para hablar de esta moneda que tiene, de este país que tiene el franco suizo como moneda nacional, creo que es del 0,3% al año. Por eso es que el franco suizo es una moneda tan estable. Igual que quizá se pudiera hablar que el dólar, pero más allá del dólar, la libra esterlina es más estable porque vale más que hasta el mismo euro. ¿Por qué? Porque son países que tienen una moneda estable, pero tienen una moneda estable porque tiene un producto interno bruto, una producción nacional que respalda el valor de la moneda. Por eso es que en Venezuela tenemos que corregir. Esa es la gran misión que tienen estos diputados. Una de las primeras cosas que tienen que corregir es ese control que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Banco Central de Venezuela, que le permite emitir dinero, monedas y billetes, bolívares, sin respaldo en las reservas internacionales. Eso es lo que se llama dinero inorgánico. ¿Qué es lo que tú tienes que tener? Mira, tú tienes que tener casi que igualado la cantidad de reservas internacionales con la masa monetaria que tú tienes circulando en tu país. Solo de esa manera habrá estabilidad. Tú no vas a combatir la inflación aumentando los salarios, porque entonces esas empresas van a tener que, para cubrir esos salarios, volver a subir los precios. Y entramos en un espiral que no tiene ni comienzo ni fin. En Estados Unidos, que a veces Estados Unidos no es el mejor ejemplo para todas las cosas, pero una de las cosas que sí tiene es estabilidad monetaria. En Estados Unidos creo que fue después de 8 años que subieron el salario mínimo. Y entonces ahora voy yo con lo de la falacia que le decía, la falacia de la generalización. Fíjense, acá el que se suba el salario mínimo 3 o 4 veces al año no quiere decir que eso sea la mejor para la sociedad, porque si eso fuera lo mejor, no tendríamos que los cubanos, por ejemplo, se lanzan al mar expuestos a que se lo coman los tiburones para irse a un país tan maluco que cada 8 años que aumenta el salario mínimo, porque es un disparate, sería un disparate. Lo mismo que los mexicanos, que son capaces de pasar casi todo un día metido en un camión cava, como 50 mexicanos tratando de cruzar uno de los desiertos que une México con Estados Unidos para ir a un país tan maluco que haga eso, que es no aumentar el salario mínimo. En Estados Unidos tú te ganas lo que te ganas en dólares y siempre te vas a poder comprar lo mismo porque hay una economía estable. Eso es lo que tienen que tratar los venezolanos de corregir. Eso por supuesto no será al corto plazo, pero hay que empezar por los cambios. Invitado 818. Bueno, la señora que trabaja una vez a la semana en mi casa últimamente falta. Y cuando le dije que por qué falta tanto, me dijo, yo me gano con el bachaqueo 30,000 y mi hijo 60,000 mensual. Como usted comprenderá, los 1,000 que usted me paga al día no me alcanza para nada. Bueno, eso es parte de las distorsiones económicas, amigo invitado 818. Porque si aquí hubiera suficiente producción nacional, los anaqueles de los abastos y supermercados estuvieran siempre abarrotados.
Y no tendría ningún sentido que hubiera esta nueva proliferación de empresarios llamados bachaqueros que se dedican a invertir un dinero comprando eso, porque cuando lo pongan en la calle a venderlo de bonero, nadie se lo va a comprar, porque ya, ¿para qué te lo voy a comprar a ti? Si en el supermercado siempre va a haber. El problema de Venezuela es que el consumo está muy por encima de la oferta. Las cosas van a cambiar cuando la oferta esté muy por encima de la demanda o del consumo, por ponerlo con otra palabra. Porque también es una falacia que te digan, sí, pero es que los productos se acaban muy rápido porque hay más habitantes y el nivel de vida está aumentando porque ahora los venezolanos comen, antes no comían. Mira, eso es mentira. Eso es mentira. Es una falacia porque vamos a suponer que sea verdad. Ajá, llegaron los bachaqueros y se llevaron todo. Bueno, pero para el productor de harina, por decir un producto, mejor porque todos saben, bueno, me lo compraron todo, mejor porque en vez de despacharle 3 bultos a ese supermercado, le despacho 50 bultos. El problema es que no hay capacidad para producir esos 50 bultos. ¿Por qué no hay capacidad de producir esos 50 bultos? Bueno, porque toda la mercancía es importada y el Estado venezolano tiene el monopolio de los dólares. Entonces, un industrial no puede ni siquiera renovar su tecnología, no puede renovar su maquinaria, no puede hacer nada porque los dólares dependen de la administración del Estado. Fíjense, hay una cosa aquí que tenemos que aclarar, ¿no? Porque si bien no estamos en una economía totalmente comunista, porque cuando estamos hablando de una economía totalmente comunista es cuando los medios de producción pertenecen en su totalidad al Estado. No, hay muchos medios de producción que son propiedad de los particulares. ¿Qué es lo que sucede? Que los puntos neurálgicos de la economía sí están controlados por el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hay propiedad de los medios de producción, de algunos medios de producción en manos de particulares, por ejemplo, zapatería, panadería, cuánto tienda ustedes vean en el camino que se les atraviese. Pero los puntos neurálgicos de la economía están controlados por el gobierno y eso es el cuello de botella que se arma. ¿Cuáles son puntos neurálgicos? Precio de la gasolina. Venezuela toda se mueve por carretera, no tenemos ferrocarriles. Entonces, si tienes el control de la gasolina, ahí tienes una falla. Electricidad. Salario mínimo, la bolsa de salario también está controlada por el gobierno. Tienes también el control de las divisas extranjeras. Si aquí hubiera producción nacional, no importa que el control de las divisas estuviera en manos del Estado. El problema está que entonces es el gobierno el que decide a quién y en qué tiempo le otorga las divisas. Porque también si fuera que yo tengo el control de las divisas y tú apenas me las solicites yo te las doy. Pero eso no es lo que sucede en la práctica. Que ese es el otro problema que tenemos. Entonces tenemos, bueno, la señora que le presta servicio, invitada 818, no le sirven los 1.000 bolívares que le paga porque ella se gana, entre ella y su hijo se ganan 90.000 bolívares mensuales. Entonces tenemos, claro, una gran proliferación de una economía paralela, distorsionada, a la cual no le interesa que haya cambios. Que ese es el otro grave problema que estamos acá, porque hay muchos que queremos cambios, pero somos los que pensamos ejecutar algún trabajo considerado normal. Pero tenemos otra gran cantidad de población que está al margen de la ley y en otra actividad que ahorita es considerada ilegal, como es la reventa de comida, que eso en ningún país eso es considerado delito, no, pero aquí, como hay escasez, el bachaqueo es delito también, pues es una falta. No sé cómo la han calificado. ¿Cómo se acaba eso? Bueno, si hay producción nacional, ya el bachaquero va a decir, bueno, pero entonces ¿para qué me sirve a mí comprar la comida en el supermercado si no hay quien me la compre? Porque mi cliente siempre va a acudir al supermercado, entonces ya yo me tendré que dedicar a otra cosa. Entonces esa señora que le trabaja invitado 818, como ya no puede ejercer el oficio de bachaquero, tendrá que volver a ir a limpiar a la casa de invitado 818 o a las otras personas a las que ella le preste su servicio. Que cualquier trabajo es digno. El problema es cuando tú tienes una economía distorsionada, creada por políticas carentes de sentido común, haces que proliferen todo este tipo de cosas. Como también prolifera la delincuencia, porque si tú tienes un Estado, un gobierno que no aplica medidas de seguridad jurídica, también tendrás una proliferación de la delincuencia. Y aparte, si tienes una cantidad de funcionarios policiales que no se dan abasto para controlar a los delincuentes y aparte están mal dotados en armamento
y de implementos de seguridad, tendrás que el oficio de delincuente, lamentablemente, será un oficio para esas personas, será un trabajo. Porque el delincuente vive de eso, de lo que cobra por secuestrada, de lo que cobra por vacuna, de lo que cobra por robar, de la reventa de la mercancía que roba. Entonces, allí voy con lo del pentágono de la crisis. Mire, la crisis venezolana no la puedes abordar solamente desde el punto de vista de la economía, porque también tienes que tener un control sobre la delincuencia, porque entonces nadie tampoco va a querer venir a invertir en el país cuando en cualquier momento lo pueden secuestrar. Entonces, es una suma de elementos que son necesarios para que la crisis de Venezuela se revierta. Sorrento nos dice, interesante lo que dice el doctor Luis, me gusta mucho su programa, eso debe recalcarse para que nosotros los venezolanos tengamos criterio. Si tienes el riesgo de que te puedan quitar la tierra que estás cultivando, están locos. No, Sorrento se refiere a lo que estábamos hablando de la inversión sobre la tierra. Invitado 676, ¿quién va a invertir con este modelo con los riesgos que implica? Hemos lastimado tanto nuestra casa, la tierra, que a nivel mundial se está presentando hambruna. Fíjate, invitado 676, hablo de riesgo. Venezuela tiene una calificación de riesgo superior al que tenía Ucrania, que era un país en guerra. ¿A qué se debe esto? Eso se debe a una componente internacional y a que todo el mundo la agarró con nosotros. No, eso se debe a que precisamente en Venezuela el gobierno no tiene límites, se mete en todo, no hay seguridad jurídica, no se respeta la propiedad privada, no hay libre mercado y no hay una moneda sólida. Por eso el nivel de riesgo en Venezuela es tan alto y por eso no hay inversión extranjera. Por eso es que también tú tienes que tratar de premiar o de favorecer primero la inversión nacional, para que a medida que va generando confianza en los que tienen los dueños del capital, a medida que se va generando esa confianza, además de esa invitación a los inversionistas nacionales, se aumentan los inversionistas extranjeros. Marta Esteves, si no tenemos motivación y apoyo aunado a seguridad, estamos fritos. ¿Cómo es posible que estemos pasando por una situación extrema si somos un país rico? Lo sabemos todo. Y entonces, miren, señora Marta, yo también difiero de usted. Hoy estoy peleando con todos mis radioescuchas. No somos un país rico, somos un país abundante en recursos naturales. Pero si tenemos un país que no genera riqueza, no somos ricos. Eso es como que alguien de repente se gana un quino. Alguien que no tenga una buena educación o un buen negocio o un buen trabajo y se gana un quino. Y ese premio de esa lotería se compra no sé cuántos apartamentos, después se compre con no sé cuántos carros, después esto y lo que haga es gastar. Y no reinvierta y no le entre dinero, porque no genera riqueza, sino lo que hace es gastar. Ese es el caso de Venezuela. En Venezuela tenemos abundancia de recursos naturales que entregamos en concesión a países extranjeros y Venezuela recibe una parte de eso a través de la renta petrolera. Vamos a hablar de petróleo específicamente, por eso es que se habla que el problema de Venezuela es el rentismo petrolero. Venezuela tiene un poco de inversiones acá, unas de PDVSA, otras de no sé qué más, y ese impuesto sobre la renta de 50% que se genera lo agarra el fisco nacional, el CENIA, y con eso es que lo distribuye a los ministerios. Por eso que se habla que la economía venezolana es rentística, pero no es que tenemos una generación de riqueza como tal. La generación de riqueza como tal es si sabemos combinar 4 elementos que son los que se necesita para una economía en desarrollo, que son tecnología, mano de obra calificada, inversión de capital y la serie de condiciones para que las inversiones se puedan proliferar. Y fíjense que también, como dice la señora Marta Esteves, somos un país rico. No podemos hablar de que somos un país rico cuando el 98% de la población es pobre, porque la clase media lamentablemente se desapareció ya. Entonces ya todos pasamos. Los pobres siguieron siendo pobres y la clase media ahora se empobreció. Entonces no podemos hablar de que somos un país rico cuando el concepto de país es tierra, población y seguridad jurídica. Aquí tengo 2 abogados y el entramado jurídico, y aquí después les dejo, como ya me tengo que ir, ellos les seguirán explicando. Entonces, si uno de los componentes de país es población, el 98% de la población es pobre, no podemos hablar que el país es rico. Es un país abundante en recursos naturales.
pero hasta ahí. Filipo, los venezolanos somos A1. Cheo, mi pregunta, ¿por qué no podemos producir nuestro propio abono para la siembra? ¿Por qué dependemos tanto del exterior? Bueno, Cheo, investigaré y te respondo la semana que viene porque ahí sí desconozco el tema de la agricultura. Ivonne, doctor, no sé qué vamos a hacer las mujeres en Venezuela porque los productos para nosotros están carísimos. No piense que soy inmadura, somos coquetes y eso es un castigo. Bueno, sí, Ivonne, todo se está gastando en comida. Cheo, para Ivonne que busca una fórmula para que elabore sus propios productos. Jeje. Pero amiga, no puedo creer que eres inmadura, simplemente entiendo que son necesarias. Y Jesús, por cierto, ¿qué ha pasado con el Esequibo? Bueno, Jesús, después hablaremos de eso. Porque hemos llegado al final por hoy de construyendo una nueva Venezuela. Por hoy, 15 de diciembre. No pude desarrollar el tema de los sistemas económicos contemporáneos, lo hacemos la semana que viene, para terminar con ese tema que nos tenemos en el aire desde hace 3 semanas. En la dirección de la radio estuvo la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Luis Guillermo Martínez y conduciendo y produciendo este espacio su servidor Luis López, certificado locutor número 48564 y productor nacional independiente número 27800. Nos escuchamos el próximo martes, como siempre, de 10 a 11 de la mañana y ya saben, no se despeguen que ya está acá Gerencia Pública con nuestro invitado el profesor Wilmer Romero, el doctor Wilmer Romero, que van a seguir hablando del derecho penal, ¿no? Yo como que me voy a quedar un rato acá para escuchar el programa. Seguirán hablando de la amnistía. Será hasta entonces, hasta el próximo martes. Nos escuchamos, querida audiencia. Este programa fue presentado por Grupo Inciplan, capacitación en gestión pública. Materiales Lisboa, todo en materiales de tapicería. BIA, apoyo legal y administrativo, consultores en materia jurídica, gerencial y tributaria. Dismequip, camillas y equipos médicos. Jiménez, Codeta y Asociados, cursos de capacitación en materia contable, administración y recursos humanos. Multiservicios Aregón, adiestramiento no convencional. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. BIA, apoyo legal y administrativo, consultores en materia jurídica.